Ley número 26979. Ley de procedimiento de ejecución coactiva. Cuando nos referimos a una entidad, hacemos referencia a los órganos de la administración pública, nacional, regional y local, que están facultados por ley para exigir coactivamente el pago de una creencia o el cumplimiento de una obligación de hacer o no hacer. El obligado es toda persona natural o jurídica que puede ser sujeto de un procedimiento de ejecución coactiva o de una medida cautelar previa. También pueden ser obligados una sucesión indivisa, una sociedad conyugal, una sociedad de hecho u otras formas similares. El ejecutor coactivo es el funcionario responsable del procedimiento de ejecución coactiva. Es titular del procedimiento y ejerce en nombre de la entidad las acciones de coerción necesarias para el cumplimiento de una obligación conforme a la ley y su cargo es indelegable. Cuando los gobiernos regionales y locales requieren ejecutar una medida de embargo fuera de su jurisdicción territorial, deberán librar exhorto a un ejecutor coactivo de la provincia donde se realizará la diligencia, conforme a lo dispuesto en el título cuarto de la sección tercera del Código Procesal Civil. Es importante saber que en un mismo procedimiento coactivo no podrá librarse el exhorto a más de un ejecutor coactivo. La existencia de convenios de gestión no implica la delegación de la función de ejecución coactiva. Para la recaudación de acreencias fuera de la jurisdicción territorial, las municipalidades, tanto provinciales como distritales, deben utilizar obligatoriamente el exhorto, quedando sin efecto la disposición que permitía actuar solo mediante convenios de colaboración. Si el ejecutor coactivo exhortado advierte irregularidades o contravenciones al ordenamiento jurídico en materia de ejecución coactiva o a la ley del procedimiento administrativo general, deberá remitir el escrito de exhorto al ejecutor exhortante para que proceda a su corrección. Esta obligación se mantiene aún cuando las irregularidades sean comunicadas por el obligado o por el tercero encargado de efectuar la retención. En este supuesto, el procedimiento de ejecución coactiva quedará suspendido hasta que se subsane la irregularidad advertida, conforme a lo establecido en el artículo 16, numeral 16.5 de la presente ley. Para ser ejecutor coactivo se deben cumplir los siguientes requisitos: ser ciudadano en ejercicio y encontrarse en pleno goce de sus derechos civiles, contar con título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, y no haber sido condenado ni hallarse procesado por un delito doloso. Asimismo, no debe haber sido destituido de la carrera judicial, del Ministerio Público, de la Administración Pública ni de empresas estatales por medida disciplinaria, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral. Debe contar con conocimiento o experiencia en derecho administrativo o tributario, y no encontrarse incurso en ninguna incompatibilidad prevista por ley. En el caso de municipalidades que no se encuentren ubicadas en las provincias de Lima y Callao, ni en capitales de provincia o departamento, no será exigible el requisito señalado en el literal B, siendo suficiente que el ejecutor cuente con 2 años de instrucción superior o su equivalente en semestres. El auxiliar coactivo es el funcionario encargado de colaborar con el ejecutor coactivo. Es responsable de tramitar y custodiar el expediente, elaborar los documentos necesarios, realizar las diligencias ordenadas y suscribir notificaciones, actas de embargo y demás documentos del procedimiento. Asimismo, debe emitir los informes pertinentes y dar fe de los actos en los que interviene. Para ser auxiliar coactivo se deben cumplir los siguientes requisitos: ser ciudadano en ejercicio y encontrarse en pleno goce de sus derechos civiles, acreditar por lo menos el tercer año de estudios universitarios concluidos en Derecho, Contabilidad, Economía o Administración, o su equivalente en semestres, y no haber sido condenado ni hallarse procesado por un delito doloso. Asimismo, no debe haber sido destituido de la carrera judicial, del Ministerio Público, de la Administración Pública ni de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral. Debe contar con conocimiento y experiencia en derecho administrativo o tributario, no tener vínculo de parentesco con el ejecutor coactivo hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad y no encontrarse incurso en incompatibilidad legal alguna. En municipalidades que no estén ubicadas en las provincias de Lima y Callao, ni en capitales de provincia o departamento, no será exigible el requisito referido al nivel de estudios universitarios, siendo suficiente que el auxiliar coactivo cuente con 1 año de instrucción superior o su equivalente en semestres. Tanto el ejecutor como el auxiliar coactivo son designados mediante concurso público de méritos. Ingresan como funcionarios de la entidad a la que representan, ejercen el cargo a tiempo completo y con dedicación exclusiva, y perciben una remuneración permanente. Tienen prohibido recibir comisiones, porcentajes o participaciones en función de los montos recuperados, no siendo cargos de confianza. Cuando nos refiramos al procedimiento, entenderemos por tal el conjunto de actos administrativos destinados al cumplimiento de la obligación materia de la ejecución coactiva. La obligación se refiere a una deuda no pagada, ya sea tributaria o no tributaria,
debidamente actualizada, o al incumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer a favor de una entidad de la administración pública, derivada de una relación de derecho público. El capítulo 2 de la ley número 26979, Ley de Procedimiento y Ejecución Coactiva, es de aplicación exclusiva para la ejecución de obligaciones no tributarias exigibles coactivamente, provenientes de relaciones jurídicas de derecho público. Se considera obligación exigible coactivamente aquella establecida mediante acto administrativo emitido conforme a ley, debidamente notificado y no impugnado dentro de los plazos legales, o aquella que cuente con resolución firme que confirme la obligación. Dentro del mismo procedimiento también son exigibles las costas y gastos en que haya incurrido la entidad durante su tramitación. Asimismo, dentro del mismo procedimiento de ejecución coactiva pueden ejecutarse conforme a ley las garantías otorgadas a favor de la entidad cuando corresponda. El ejecutor coactivo, bajo responsabilidad, debe liquidar las costas conforme al arancel de costas procesales aprobado por ley. Si se cobra un monto mayor al permitido, el obligado puede exigir solidariamente al ejecutor, al auxiliar o a la entidad la devolución del exceso, incluyendo los intereses correspondientes. No procede el cobro de costas ni gastos cuando la cobranza se haya iniciado indebidamente. El artículo 11 regula las cobranzas onerosas y establece que por razones de economía procesal y considerando el costo del procedimiento, la entidad no iniciará ejecución coactiva respecto de deudas cuyo monto resulte oneroso en relación con dicho costo. No obstante, la entidad puede iniciar el procedimiento mediante la acumulación de estas deudas cuando lo considere pertinente. Constituye un acto de ejecución forzosa el cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios que provengan de una relación jurídica de derecho público, siempre que se trate de obligaciones a favor de cualquier entidad y que deriven de sus bienes, derechos o servicios. Se excluyen expresamente las obligaciones de naturaleza comercial, civil u otras del propio derecho privado. Constituyen también actos de ejecución forzosa el cobro de multas administrativas distintas a las tributarias, así como el cobro de obligaciones económicas provenientes de sanciones impuestas por el Poder Judicial. Forman parte de los actos de ejecución forzosa la realización de demoliciones, la construcción de cercos u obras similares, la ejecución de reparaciones urgentes en edificios o locales públicos, la clausura de locales o servicios y la adecuación a los reglamentos de urbanización o a disposiciones municipales, siempre que no se trate de regímenes especiales. Asimismo, se considera actos de ejecución forzosa los actos de coerción, destinados al cobro o a la ejecución de obras, así como las suspensiones, paralizaciones, modificaciones o destrucciones de las mismas, cuando provengan de actos administrativos emitidos por cualquier entidad, con excepción de los regímenes especiales. En cuanto a las medidas cautelares previas, la entidad, previa notificación del acto administrativo que sirve de título de ejecución, podrá disponer de manera excepcional que el ejecutor coactivo trabe una medida cautelar. Esta facultad procede aun cuando se encuentre en trámite un recurso impugnatorio, siempre que existan razones objetivas para presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa. Las medidas cautelares previas deben sustentarse en el correspondiente acto administrativo y contar en una resolución debidamente motivada que determine con precisión la obligación, la cual debe encontrarse válidamente notificada. La medida cautelar previa no puede exceder al plazo de 30 días hábiles, vencido el cual caduca automáticamente. Si se hubiera interpuesto un recurso impugnatorio, dicho plazo puede prorrogarse por un máximo adicional de 30 días hábiles, vencidos los cuales la medida caduca de manera definitiva. Producida la caducidad de la medida cautelar y transcurridas 48 horas, la entidad debe dejarla sin efecto de manera inmediata y de oficio, y devolver los bienes que hubieran sido afectados. Esta obligación también se aplica cuando los bienes se encuentran en poder de terceros y hayan sido objeto de secuestro o retención. Cuando la cobranza se refiere a obligaciones de dar suma de dinero, el ejecutor coactivo deberá levantar de inmediato la medida cautelar previa si el obligado otorga carta fianza o póliza de caución por el mismo monto ordenado retener, siempre que la garantía se presente dentro del plazo señalado en el numeral 13.3. El ejecutor, por encargo de la entidad, podrá aplicar las medidas necesarias en casos de paralización de obras, demolición, reparaciones urgentes, suspensión de actividades, clausura de locales públicos u otras acciones de coerción o ejecución forzosa. Estas medidas se relacionan con el cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer, siempre que la fiscalización sea competencia de la entidad y exista riesgo para la salud, la higiene o la seguridad pública, o se incumplan normas de urbanismo y zonificación. En el cobro de los ingresos públicos señalados en el artículo 12, literales A y B, los gobiernos locales solo podrán aplicar como medida cautelar previa el embargo bajo la modalidad de intervención en información, conforme al artículo 33, literal A de la presente ley. El procedimiento se inicia con la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva, la cual contiene la orden de cumplir una obligación exigible conforme al artículo 9 de la presente ley.
El obligado tiene un plazo de 7 días hábiles desde la notificación para cumplir la obligación. De no hacerlo, podrá dictarse una medida cautelar o iniciarse la ejecución forzosa, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la presente ley. El ejecutor coactivo solo podrá iniciar el procedimiento cuando el acto administrativo que sirve de título de ejecución haya sido debidamente notificado y no se encuentre pendiente el plazo para interponer recurso administrativo, o cuando dicho recurso no haya sido presentado dentro de ese plazo. La resolución de ejecución coactiva debe contener bajo sanción de nulidad el lugar y la fecha de expedición, el número de orden del expediente, el nombre y domicilio del obligado y la identificación del acto administrativo que origina la obligación, indicando expresamente que debe cumplirse en el plazo de 7 días. Asimismo, debe señalar el monto total de la deuda, el importe de la multa y los intereses correspondientes, o de ser el caso la obligación de hacer o no hacer que es objeto del procedimiento, la base legal que la sustenta y la firma del ejecutor y del auxiliar, no siendo válida la firma mecanizada salvo en los casos previstos por ley. La resolución de ejecución coactiva debe estar acompañada de copia de la resolución administrativa que genera la obligación, su constancia de notificación y recepción, así como la constancia de que dicha resolución ha quedado consentida o ha causado estado. Ninguna autoridad administrativa o política puede suspender el procedimiento, salvo el ejecutor, quien está obligado a hacerlo, bajo responsabilidad, cuando la deuda haya sido extinguida o la obligación cumplida, cuando la deuda se encuentre prescrita, cuando la acción se dirija contra una persona distinta del obligado, cuando se haya omitido la notificación del acto administrativo que sirve de título de ejecución, o cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo o una demanda contencioso administrativa interpuesta dentro del plazo legal. El procedimiento también debe suspenderse cuando exista un convenio de liquidación judicial o extrajudicial, un acuerdo de acreedores conforme a la normativa vigente, cuando el obligado haya sido declarado en quiebra, cuando exista resolución que conceda aplazamiento o fraccionamiento del pago, o cuando se trate de empresa en proceso de reestructuración patrimonial conforme a la ley número 27809 o norma que la sustituya. El procedimiento se suspende cuando se acredite que la obligación no tributaria ha sido pagada ante una municipalidad que se atribuye la misma competencia territorial. Una vez resuelto el conflicto de límites, si la municipalidad que inició la cobranza resulta competente, podrá ejercer su derecho de repetición contra la municipalidad que efectuó el cobro. De manera adicional, el procedimiento debe suspenderse cuando exista mandato emitido por el Poder Judicial dentro de un proceso de amparo o contencioso administrativo, o cuando se haya dictado una medida cautelar dentro o fuera de dicho proceso. En estos casos, la suspensión del procedimiento debe efectuarse dentro del día hábil siguiente a la notificación del mandato judicial o de la medida cautelar, cuando la suspensión sea comunicada por el ejecutado o por el tercero encargado de la retención. Deberá presentarse un escrito adjuntando copia del mandato o de la medida cautelar sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley. El obligado puede solicitar la suspensión del procedimiento siempre que se base en alguna de las causales previstas en el presente artículo y presente ante el ejecutor las pruebas correspondientes. El ejecutor debe pronunciarse de manera expresa sobre la solicitud dentro de los 8 días hábiles siguientes. Si vence dicho plazo sin pronunciamiento, el ejecutor estará obligado a suspender el procedimiento cuando el obligado acredite el silencio administrativo mediante el cargo de recepción de su solicitud. Una vez suspendido el procedimiento, deberán levantarse las medidas cautelares dictadas. Sin perjuicio de lo anterior, el ejecutor coactivo se encuentra sujeto a las decisiones de la entidad a la que representa, la cual puede suspender el procedimiento de ejecución coactiva en cualquier momento mediante un acto administrativo expreso. Cuando la autoridad administrativa o judicial competente revoque la decisión de la entidad que dio origen al procedimiento, ésta deberá suspenderlo bajo responsabilidad y ordenar dicha suspensión al ejecutor dentro de un plazo que no podrá exceder de 3 días hábiles desde la notificación de la revocación. La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva de la obligación principal implica automáticamente la suspensión de cualquier otro procedimiento relacionado con todas las obligaciones que se deriven de ello. Vencido el plazo de 7 días hábiles sin que el obligado cumpla con el mandato contenido en la resolución de ejecución coactiva, el ejecutor podrá ordenar la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33 o disponer la ejecución forzosa de la obligación de hacer o de no hacer. En estos supuestos, el obligado deberá asumir los gastos incurridos por la entidad durante la tramitación del procedimiento. Cuando la medida cautelar consista en embargo en forma de inscripción, el pago de tasas registrales u otros derechos corresponderá a la entidad con cargo al producto del remate, o al obligado a levantarse la medida, salvo que el embargo haya sido trabado indebidamente. El tercero no puede informar al obligado sobre la ejecución de la medida cautelar hasta que ésta se haya realizado,
Si niega la existencia de créditos o bienes pese a que estos existen, deberá pagar el monto que dejó de retener, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente. Si incumple la orden de retener y paga al obligado o a un tercero designado, deberá pagar a la entidad el monto que debió retener. La responsabilidad solidaria del tercero se determina mediante resolución emitida por el órgano de la entidad que estableció la obligación. Dicha resolución debe ser debidamente notificada y puede ser impugnada a través de los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. El procedimiento de ejecución coactiva para el cumplimiento forzoso de esta obligación se tramita de manera independiente del procedimiento principal. La medida cautelar se mantiene por el monto ordenado a retener hasta su entrega al ejecutor, pudiendo extenderse a nuevos bienes del obligado cuando el embargo inicial no cubra la deuda, sin exceder el monto total adeudado. El artículo 19 regula el deserraje y establece que el ejecutor solo puede recurrir a esta medida u otras similares con autorización judicial previa, cuando existan circunstancias que impidan el desarrollo de las diligencias y dicha situación sea constatada por personal policial. Para ello, el ejecutor debe presentar una solicitud debidamente motivada ante un juez especializado en lo civil, quien debe resolverla dentro de las 24 horas sin dar traslado a la otra parte y bajo responsabilidad. El tercero que afirme ser propietario del bien embargado puede interponer tercería de propiedad ante el ejecutor en cualquier momento antes de que se inicie el remate. La tercería de propiedad solo será admitida cuando el tercero acredite su derecho mediante documento de fecha cierta, documento público u otro medio fehaciente que demuestre que la propiedad es anterior a la imposición de la medida cautelar. Admitida la tercería de propiedad, el ejecutor suspenderá el remate de los bienes afectados y dará traslado al obligado para que absuelva en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación. Vencido el plazo, con o sin respuesta del obligado, el ejecutor deberá resolver la tercería dentro de los 3 días hábiles siguientes, bajo responsabilidad. La resolución pone fin a la vía administrativa, sin perjuicio de que las partes puedan impugnarla ante el Poder Judicial. En todo lo no regulado expresamente, se aplicará de manera supletoria las normas sobre el trámite de la tercería previstas en el Código Procesal Civil. El artículo 21 regula la tasación y el remate de los bienes embargados, los cuales se realizan conforme a las normas del Código Procesal Civil. Del producto del remate, el ejecutor cobrará la deuda actualizada, las costas y los gastos correspondientes y entregará el saldo que resulte al obligado o al tercero de ser el caso. El martillero designado para dirigir el remate debe emitir una póliza de adjudicación que cumpla con los requisitos de las normas sobre comprobantes de pago, a fin de que el adjudicatario pueda sustentar gasto o costo para efectos tributarios y efectuar el crédito fiscal o deducible correspondiente. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa, el ejecutor, el auxiliar y la entidad son solidariamente responsables en el ámbito civil cuando se inicie un procedimiento sin acto administrativo válido que determine la obligación o cuando dicho acto no haya sido debidamente notificado. Asimismo, serán responsables solidarios cuando el procedimiento se inicie sin esperar el vencimiento del plazo legal para impugnar, cuando no se suspenda pese a haberse acreditado el silencio administrativo positivo, cuando no se levante la retención de montos cobrados en exceso dentro de las 48 horas o cuando se ejecuten medidas cautelares o garantías en contravención de la presente ley. También serán responsables solidarios cuando el monto obtenido por la ejecución de garantías no se destine a la cancelación de la deuda, cuando se incumpla lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, cuando no se respete el procedimiento de la tercería de propiedad o cuando se traben medidas cautelares sobre bienes inembargables conforme a ley. La exigencia de responsabilidad patrimonial del ejecutor, del auxiliar o de la entidad se determinará a través de las vías procedimentales previstas en la Ley número 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo. El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso de revisión judicial destinado exclusivamente a verificar la legalidad de su inicio y tramitación, conforme a las disposiciones que se señalan a continuación. El obligado y el tercero, al que se le haya imputado responsabilidad solidaria, están facultados para interponer demanda ante la Corte Superior, a fin de solicitar la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, en los casos que se detallan seguidamente. La revisión judicial procede cuando, iniciado el procedimiento, se haya dispuesto embargo con retención de bienes, valores o fondos en cuentas, depósitos, custodia u otros, o cuando se haya aplicado cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33 de la presente ley. La revisión judicial también puede solicitarse después de concluido el procedimiento, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que pone fin al mismo. El proceso de revisión judicial se tramita a través del proceso contencioso administrativo, conforme al proceso sumarísimo previsto en la ley que lo regula, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones especiales del presente artículo.
La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspende automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta que la Corte Superior emita pronunciamiento, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 16, numeral 16.5 de la presente ley. El obligado debe entregar a los terceros copia siempre del cargo de presentación de la demanda de revisión judicial, documento suficiente para que estos se abstengan de efectuar retenciones, entregar bienes embargados o realizar nuevas retenciones mientras dure la suspensión del procedimiento. En los procesos de ejecución coactiva a cargo de Indecopi, la revisión judicial solo suspende la ejecución cuando el interesado lo solicita expresamente por escrito, adjuntando el cargo de la demanda y la carta fianza correspondiente, conforme a su normativa especial. En las demandas de revisión judicial vinculadas a Indecopi, la suspensión del procedimiento solo procede si la obligación se encuentra garantizada mediante carta fianza que cumpla los requisitos establecidos en su reglamento. Esta regla no es aplicable a los casos de imposición de papeletas de tránsito en los cuales la sola presentación de la demanda de revisión judicial no suspende la ejecución de los cobros coactivos, salvo mandato judicial expreso. La Corte Superior debe pronunciarse sobre la demanda de revisión judicial únicamente con base en los documentos presentados, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 23.2. Si la Corte Superior no emite resolución dentro de los 60 días hábiles desde la presentación de la demanda, se mantendrá la suspensión del procedimiento. Para ello, el demandante deberá presentar una póliza de caución o una carta fianza irrevocable, incondicional y de ejecución inmediata, o consignar el monto exigido en el Banco de la Nación, conforme a ley. La ejecución de la póliza de caución, de la carta fianza o la entrega de los fondos consignados al ejecutor solo procederá cuando exista orden judicial expresa. Para resolver la demanda de revisión judicial, la Corte Superior únicamente debe verificar si el procedimiento de ejecución coactiva fue iniciado y tramitado conforme a las disposiciones de la presente ley. Cuando se advierta una irregularidad evidente o una ilegalidad manifiesta que haya generado daños económicos verificables, la sala competente podrá ordenar el levantamiento de las medidas cautelares y determinar la responsabilidad civil y administrativa del ejecutor y del auxiliar, así como fijar la indemnización correspondiente. En concordancia con el artículo 392 del Código Penal, incurre en delito de concusión el ejecutor o el auxiliar que, conociendo la interposición de la demanda de revisión judicial, exija la entrega de bienes mientras el procedimiento se encuentre suspendido, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa correspondiente. Solo mediante resolución judicial favorable que declare la legalidad del procedimiento y autorice la entrega de los bienes intervenidos, el ejecutor o la entidad podrán exigir la entrega de dichos bienes, valores o fondos. Para el proceso de revisión judicial es competente la Sala Contencioso-Administrativa de la Corte Superior, del lugar donde se realizó el procedimiento o la del domicilio del obligado. Donde no exista sala especializada, será competente la Sala Civil correspondiente o la que haga sus veces. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema actúa como segunda instancia. En los procesos de revisión judicial no procede el recurso de casación previsto en el artículo 32, inciso 3 de la Ley número 27584. Son nulos los actos administrativos del ejecutor que busquen incumplir, cuestionar o contradecir resoluciones o mandatos de órganos jurisdiccionales o administrativos competentes que incidan en el trámite del procedimiento de ejecución coactiva. Esto incluye las resoluciones que declaren fundadas solicitudes de suspensión del procedimiento o de los efectos del acto que origina la obligación, así como los mandatos que ordenen expresamente dicha suspensión. El capítulo 3 regula la cobranza coactiva de obligaciones tributarias de los gobiernos locales, cuyas normas se aplican exclusivamente a este tipo de procedimientos. Se considera deuda exigible aquella establecida mediante resolución de determinación o de multa debidamente notificada y no impugnada dentro del plazo legal, así como la determinada por resolución firme o por resolución del Tribunal Fiscal. También es exigible la deuda constituida por cuotas de amortización pendientes de pago cuando se pierda el fraccionamiento, siempre que el deudor haya sido notificado de la resolución correspondiente y no haya interpuesto recurso dentro del plazo legal, así como lo que conste en una orden de pago debidamente notificada. La administración tributaria de los gobiernos locales solo podrá emitir órdenes de pago en los supuestos previstos en el artículo 78 del Código Tributario, debiendo emitir resoluciones de determinación en los demás casos. El ejecutor está facultado para ejecutar las garantías otorgadas a favor de la entidad cuando corresponda, conforme al procedimiento legal. Dentro del mismo procedimiento serán exigibles las costas y los gastos en que haya incurrido la entidad durante la cobranza. El ejecutor, bajo responsabilidad,
debe liquidar las costas conforme al arancel aprobado. En caso de cobro en exceso, el obligado podrá exigir solidariamente la devolución, incluidos los intereses correspondientes. En ningún caso procede el cobro de costas y gastos cuando la cobranza coactiva se ha iniciado indebidamente en contravención de la presente ley. Por razones de economía procesal no se iniciarán procedimientos de ejecución coactiva respecto de deudas de bajo monto que resulten onerosas, sin perjuicio del derecho de la entidad de acumular dichas deudas cuando lo considere pertinente. Los ejecutores de los gobiernos locales solo pueden aplicar como medida cautelar previa el embargo en forma de intervención en información, debiendo cumplir los requisitos del artículo 13. En ningún caso están facultados para aplicar lo dispuesto en los artículos 56, 57 y 58 del Código Tributario. El ejecutor debe levantar la medida cautelar previa cuando el obligado otorgue carta fianza u otra garantía suficiente, a criterio de la entidad, para asegurar el monto por el cual se dictó la medida. El procedimiento se inicia con la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva, que contiene el mandato de cumplir la obligación dentro del plazo de 7 días hábiles, bajo procedimiento de dictarse medida cautelar. La resolución de ejecución coactiva deberá contener los mismos requisitos señalados en el artículo 15 de la presente ley. Además de las causales previstas en el artículo 16, el ejecutor deberá suspender el procedimiento cuando existan pagos a cuenta o anticipos no prescritos, cuando así lo disponga el Tribunal Fiscal, o cuando se haya interpuesto oportunamente el recurso administrativo o demanda contencioso-administrativa que se encuentre en trámite. También se suspenderá el procedimiento cuando se acredite que la obligación tributaria ha sido pagada ante otra municipalidad que se atribuya la misma competencia territorial. Una vez resuelto el conflicto, la municipalidad competente podrá repetir contra la que efectuó el cobro. Excepcionalmente, tratándose de órdenes de pago, la entidad deberá admitir la reclamación sin pago previo cuando existan circunstancias que evidencien que la cobranza podría resultar improcedente, siempre que la reclamación se presente dentro del plazo legal, suspendiéndose la cobranza hasta que la deuda sea exigible. En los casos en que se hubiera trabado embargo y se disponga la suspensión del procedimiento, corresponderá levantar las medidas cautelares dictadas. El procedimiento también se suspenderá bajo responsabilidad cuando exista mandato judicial emitido en un proceso de amparo o contencioso administrativo, o cuando se dicte medida cautelar dentro o fuera de dicho proceso. La suspensión deberá producirse dentro del día hábil siguiente a la notificación del mandato judicial o de la medida cautelar, o desde que ésta sea puesta en conocimiento del ejecutor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley. El obligado podrá solicitar la suspensión del procedimiento cuando se fundamente en alguna de las causales previstas en la presente ley y presente las pruebas correspondientes ante el ejecutor. El ejecutor deberá pronunciarse expresamente dentro de los 15 días hábiles siguientes. Si vence dicho plazo sin pronunciamiento, estará obligado a suspender el procedimiento cuando el obligado acredite el silencio administrativo. Suspendido el procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado. Vencido el plazo legal sin cumplimiento, el ejecutor podrá ordenar que se traben medidas cautelares previstas en el artículo siguiente, notificándolas al obligado y señalando los bienes o derechos afectados, aun cuando se encuentren en poder de terceros. Las formas de embargo que podrá disponer el ejecutor son intervención y recaudación, información o administración, y depósito o secuestro conservativo sobre bienes del obligado, pudiendo designarse como depositario al obligado, a un tercero o a la entidad. Excepcionalmente, respecto de bienes que conformen una unidad de producción o comercio, solo podrá trabarse embargo en forma de depósito con extracción de bienes aislados, siempre que no se afecte el proceso productivo o comercial. También podrá trabarse embargo en forma de inscripción en el registro público o en forma de retención sobre bienes, valores, fondos o derechos de crédito del obligado que se encuentren en poder de terceros conforme a ley. La medida podrá ejecutarse mediante notificación al tercero, quien tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para informar al ejecutor sobre la retención efectuada o la imposibilidad de realizarla. El interventor, depositario o retenedor deberá poner en conocimiento del obligado la existencia del embargo inmediatamente después de efectuada la retención, depósito o intervención. Solo los ejecutores coactivos debidamente acreditados ante las entidades financieras, la Policía Nacional y los registros públicos podrán ordenar embargos o requerir su cumplimiento. La acreditación deberá contener el nombre del ejecutor, su documento de identidad, domicilio, número de colegiatura, resolución de designación, registro de firmas y sellos y la dirección de la oficina de la ejecutoría coactiva, y deberá ser suscrita por el titular de la entidad.
Los terceros exigirán dicha acreditación antes de ejecutar las medidas cautelares, quedando dispensados de cumplirlas si ésta no se presenta o no se ajusta a la presente ley. Para iniciar la ejecución forzosa o disponer la conversión del embargo preventivo en definitivo, el ejecutor deberá notificar previamente al obligado la resolución correspondiente. En los casos de intervención en recaudación, el tercero deberá consignar los fondos directamente en una cuenta de la entidad, en el Banco de la Nación, los cuales solo podrán ser entregados una vez concluido el procedimiento o resuelto el recurso de revisión judicial. La responsabilidad del tercero debe ser determinada mediante resolución de determinación emitida por la entidad, garantizando el debido procedimiento, la notificación formal y el derecho de defensa. Para la aplicación de la medida de descerraje, se observará lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley. La tercería de propiedad se tramita conforme al artículo 20 de la ley, considerándose agotada la vía administrativa cuando el tribunal fiscal resuelve la apelación del tercerista, quedando a salvo el derecho a acudir al Poder Judicial. La tasación y el remate de los bienes embargados se efectuarán conforme a lo establecido en el artículo 21 de la presente ley. El recurso de queja permite al obligado cuestionar actuaciones u omisiones del ejecutor o del auxiliar que vulneren las normas del procedimiento, pudiendo el tribunal fiscal ordenar la suspensión temporal del procedimiento o de la medida cautelar cuando corresponda. La responsabilidad del ejecutor, del auxiliar y de la entidad se determina conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la presente ley. La revisión judicial del procedimiento se rige por lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.